Las claves de la semana. Cada semana aquí en Radio Intereconomía, en Capital Intereconomía, repasamos cómo ha ido la semana, cuáles han sido los datos, las tendencias, le tomamos el pulso al sentimiento del mercado, al apetito inversor y nos acercamos a la semana que viene para situar en el radar los temas más destacados de la semana. Para ello nos acompaña Pablo Gil, que es analista jefe de XTB para España y Latinoamérica. Pablo, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Hola Susana, ¿cómo estás? Encantado. Muy bien. Oye, antes de ir con los grandes temas, inflación, las declaraciones ayer de Christine Lagarde, declaraciones de otros miembros de la Reserva Federal, a mí me gustaría que nos explicaras bien, porque esta semana en el ámbito corporativo, Ferrovial pues nos ha dejado un poco sorprendidos, ¿no? No nos lo esperábamos cuando ha anunciado que cambiaba su sede de España a Países Bajos, y uno de los motivos que ha argumentado es cotizar en la Bolsa de Ámsterdam para luego más adelante cotizar en la Bolsa de Nueva York. ¿Qué le supone a una empresa el cotizar en mercados internacionales y cotizar sobre todo en un mercado como es el de Estados Unidos? Yo creo que los movimientos que estamos viendo al final tienen todo el sentido desde la perspectiva empresarial, ¿no? Si tú tienes un beneficio fiscal más atractivo en otro lugar que el lugar de tu territorio nacional y estás prestando servicios a nivel global, es decir, es una compañía totalmente multinacional, pues lo que buscan es maximizar el retorno de la compañía. Es una compañía con ánimo de lucro, no es una compañía, no es una ONG. Y esto lleva existiendo una eternidad, ¿no? Dublín ha sido durante mucho tiempo pues un destino de compañías. Ahí tienes todos los FANG stocks en Estados Unidos, los Apple, los Amazon, los Facebook, que tienen deslocalizado, digamos, la generación de ingresos hacia paraísos o semiparaísos fiscales y pagan unos impuestos realmente bajos, muy lejos de lo que tendrían que estar pagando en su propio territorio si tuviesen todos esos ingresos domiciliados allí. Lo hemos visto con Luxemburgo, lo hemos visto incluso ahora, también hay mucha polémica con el tema de Portugal. Al final, creo que el facilitar la vida a las empresas, que son las que al final generan trabajo, al menos una parte importantísima, es casi una obligación si queremos mantener un mercado capitalista como el que tenemos. Si asfixias a aquellos que crean empleo con impuestos y con una situación complicadísima, pues es normal que se busquen alternativas donde el accionista se sienta más retribuido porque ganas a lo mejor lo mismo, pero pagas menos impuestos por ello. Es una práctica que yo no termino de entender por qué la gente se vuelve loca contra Ferrovial cuando es algo que está pasando desde hace décadas en todo el mundo y es una práctica habitual, ¿no? El maximizar el retorno de aquello que ganas. Claro, y entiendo que cuando una empresa decide cotizar en un mercado como el americano es porque quiere acceder a un mayor número de inversores, a inversores mucho más grandes, ganar en visibilidad, ¿no? Y al final en fortaleza. Es un síntoma de que la empresa es uno de los top, ¿no? Estamos viendo que hay muchas compañías que cotizan en Estados Unidos, españolas, un BBVA, un Santander, un Mapfre, un Endesa, ¿no? Correcto, o sea, al final para mí es algo de lo que sentirse orgulloso, no lo contrario, ¿no? Que Ferrovial pueda acabar cotizando en las bolsas de Estados Unidos abre la expectativa de captar pues el interés de inversores internacionales porque es una compañía internacional. Por tanto, cuando una compañía acaba cotizando probablemente en la bolsa más importante del mundo, yo creo que es algo de lo cual hay que sentirse muy bien, no lo contrario, ¿no? Creo que ojalá tuviésemos muchas compañías de ese nivel. ¿Y para cotizar en la bolsa de Estados Unidos es necesario pasar antes por la bolsa de Ámsterdam? No lo sé exactamente, yo creo que no, Vale. porque tienes, por ejemplo, casos como has indicado de los bancos españoles que no han tenido que hacer ese movimiento previo, ¿no? No sé cuáles son las condiciones mínimas que les exigen para hacer eso, pero creo que no es una obligación, desde luego. Bueno, este ha sido uno de los protagonistas de la semana, pero hay otros protagonistas, otros invitados que son permanentes en los mercados, al menos en esta época, en esta etapa del ciclo, que son la inflación y los tipos de interés. Esta semana, además, hemos tenido varios datos de inflación aquí en España, pero en otros países de nuestro entorno y en la eurozona.
¿Cómo está siendo la inflación? ¿Está siendo muy dura o muy difícil de doblegar? ¿Tú crees que la veremos más abajo en los próximos meses? ¿Qué lectura haces de esas cifras? Bueno, yo creo que lo que se está poniendo de manifiesto es que la inflación que es más estructural, que es la inflación subyacente, donde extraemos el cómputo de alimentos y energía, se está demostrando que es mucho más complicado de controlar, ¿no? Hemos tenido datos de inflación subyacente en Europa de 5,6%, veníamos del 5,3%, por tanto, no hemos encontrado siquiera el techo aún a esas presiones de los precios, y cuando nos vamos a España, pues tenemos una inflación estructural de 7,7 frente a 7,5 del mes anterior. Por tanto, son muy malas noticias, son niveles altísimos. 7,7, siempre decimos encima que el cómputo oficial no refleja la realidad que pagamos los ciudadanos. Por tanto, realmente cualquier ciudadano no tiene un incremento de precios de un 7,7 año contra año, sino mucho más alto. Eso va a obligar al Banco Central Europeo a mantener la restricción monetaria, subiendo tipos de interés, reduciendo el balance de la deuda, y eso, a la larga, pues va a tener su impacto, está digamos, asfixiando al consumidor y tendrá su impacto en el desarrollo económico, ¿no? En tasas de crecimiento económicos más bajas. Tú ves la inflación, ayer Christine Lagarde decía que la inflación volver al 2% no lo veía hasta 2025. ¿Tú crees que nos queda todavía vivir con inflaciones altas durante 2023, que lo acabamos de estrenar, y todo 2024? ¿Cómo ves? Yo creo que por encima del 2% es muy probable que sí, porque han cambiado parte de las bases que antes permitían tener inflaciones tan bajas como el 1%. Ya no tenemos un mundo tan globalizado. Hay sanciones, hay dos bandos, el bando pro-Rusia y el bando pro-OTAN, por decirlo de alguna manera. Las relaciones comerciales son distintas. Ya, por ejemplo, para países como China o la India o Pakistán, comprar el petróleo ruso les sale súper barato, mientras que el resto está pagando unos precios de mercado mucho más altos. Por tanto, hay condiciones distintas. Esa globalización antes ayudaba a bajar el coste de cualquier bien y servicio, y ahora esa globalización ha cambiado por un proteccionismo multilateral. Por tanto, no tienes que trabajar con las mismas perspectivas. Y por otro lado, hemos tardado tanto en reaccionar a los estímulos que volcamos en 2020 pensando que la inflación iba a ser transitoria, que llevamos un decalaje grande. Y esto que estamos haciendo probablemente se va a trasladar, el efecto de estas subidas de tipos se va a trasladar a finales de este año, principios del año que viene. Por tanto, hasta que eso no se vea, esa aceleración no se haga evidente, probablemente la inflación nos va a estar acompañando y no vamos a retornar a niveles por debajo del 2 o cercanos al 2 en mucho tiempo. Y por eso ahora el techo de los tipos de interés lo hemos puesto más arriba. Ahora ya escuchamos que incluso en Estados Unidos los tipos pueden llegar al 7 y en Europa seguro que al 4. ¿Lo compartes? No, yo creo que el 7 es excesivo. No quiere decir que no podamos llegar, pero dudo muchísimo que la economía estadounidense pueda aguantar tipos del 7% sin entrar en una profunda recesión antes, porque el nivel de endeudamiento que tienen a nivel de empresas y a nivel de gobierno es el más alto de la historia. Por tanto, vas a provocar un accidente económico antes. En Europa sí, por supuesto. En Europa empezamos con los movimientos de tipos mucho más tarde que en Estados Unidos, prácticamente entre 3 y 5 meses más tarde. En marzo creo que fue la Fed, en verano fue el BCE, y llevamos mucho retraso. Igual que en Estados Unidos puedes discutir que la inflación ha empezado a remitir tanto a nivel general como a nivel subyacente, en Europa a nivel subyacente marca cada mes un nivel más alto. Por tanto, el trabajo que tiene que hacer Christine Lagarde es mucho más severo que el que tiene que hacer la Fed, y empezamos más tarde, con lo cual sí, plantear que vamos a llegar al 4% en Europa me parece totalmente razonable. Ya veremos si no lo superamos incluso. Y en Estados Unidos, lo que creo que es más probable que ocurra es que los tipos se sitúen entre el 5,5% y el 6% y se mantengan ahí durante un tiempo largo, algo que el mercado no está descontando. El mercado sigue pensando que cuando alcancemos el techo de los tipos empezarán a bajar automáticamente, y no parece que vaya a ser esa la realidad. En Estados Unidos hay, dentro de lo que es la inflación, importante los costes laborales, importante también los precios del mercado inmobiliario y también los costes de fabricación. ¿Los ves todavía muy tensionados, Pablo?
Pues mira, el último dato ha sido muy malo. Hemos pasado de costes laborales del 2% al 3,2%, que es un salto en un mes enorme. Hemos visto también unos incrementos de 44,5 a 51,3 en términos de costes de fabricación, lo cual también es un salto muy grande en tan solo un mes. Y por el lado de la vivienda estamos viendo el primer perjudicado directo de este encarecimiento del coste del dinero. Si hace un año para una hipoteca tipo fijo a 30 años, cualquier ciudadano estadounidense la conseguía por debajo del 3%, en torno a 2,90, a día de hoy casi tiene que pagar un 7%. ¿Qué quiere eso decir? Bueno, pues que la cuota hipotecaria a la que te enfrentas se ha más que duplicado. Y por ese lado estamos viendo una corrección continua todos los meses desde hace ya un tiempo en los precios de la vivienda. Normalmente el comportamiento de la vivienda suele anticipar con bastante antelación, con un año aproximadamente, lo que puede pasar a nivel del ciclo general de la economía. Uh-huh. Hay otro punto importante que es el tema de China. Me están contando que China va a suponer una explosión importante en cuanto al crecimiento económico después de la reapertura de su economía por el COVID, pero sin embargo que China no es un mercado invertible. ¿Tú lo compartes? A ver, la parte primera es muy sencilla. Los PMIs, tanto de servicios como industriales, están saliendo mucho más fuerte de lo esperado, lo cual quiere decir que la reapertura de la economía es una realidad y que es muy probable que esas previsiones de que China pueda volver a crecimientos del 5% está con una alta probabilidad de éxito, ¿no? Es decir, parece que China efectivamente este año va a ser muy distinto a lo que fue el año pasado. Por otro lado, tenemos el miedo siempre al intervencionismo, ¿no? Lo vimos en su momento con la represión que se hizo ante los principales presidentes de las compañías tecnológicas chinas. El caso de Alibaba o el caso de Didi fueron muy sonados, el tema de TikTok incluso, y ahora parece que se están concentrando en el sector financiero, ¿no? Y han detenido por corrupción a uno de los presidentes más importantes de los bancos chinos. Hay mucho miedo en el sector a que China quiera controlar ese sector para evitar pues algún tipo de crisis financiera. Es tal vez la parte más complicada de China, ¿no? Y es la visibilidad que tienes en el plano regulatorio, porque lo pueden cambiar de un día para otro y se hace de forma autocrática. Aquí no hay una democracia, ¿no? Está sujeto a ese riesgo, ¿no? Y evidentemente está ahí, y eso aleja mucho a inversores que no quieren estar un poco a los vientos que sopla en función de las decisiones del gobierno. Pero a cambio tienes unas valoraciones muy tentadoras. Y luego lo que es mirando a renta variable, ¿estás viendo rotación? ¿Está saliendo el dinero de los sectores que mejor se han comportado desde finales del año pasado, que son telecomunicaciones, tecnología y consumo? Yo creo que no ha habido cambio en la mentalidad del inversor. Si te fijas cuál ha sido, por ejemplo, en este año, el valor que más se ha comprado es Tesla. También hemos tenido una recuperación importante de compañías que llamamos meme stocks, ¿no? O que son compañías donde no hay detrás realmente un fundamento económico de ganancia empresarial, sino más bien un componente especulativo. Desde ese lado da la sensación de que el inversor está trabajando desde el año 2020 con que todo lo que ocurre es una mera corrección y no un cambio de tendencia, y que por tanto las caídas hay que aprovechar para comprarlas, y sigue manteniendo ese modus operandi, ¿no? Comprando el mismo tipo de valores, el mismo tipo de sectores, cuando aprovecha estas caídas para entrar a precios más bajos. Yo no he visto una aversión al riesgo real, ¿no? Que digas, yo no quiero tocar este tipo de sectores, yo me quiero salir de aquí. Lo he visto puntualmente unas semanas, pero no estructuralmente un flujo de salida de determinadas cosas y entradas en otras. Por tanto, creo que la mentalidad es la misma que teníamos hace un par de años. Mirando la semana que viene, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, tenemos datos de consumo en Europa y vamos a ver también datos de revisión del PIB. Suele haber muy poquita diferencia. En Estados Unidos la atención principal va a ser sobre el mercado laboral. Cualquier noticia que pueda venir de la evolución del conflicto en Ucrania o cualquier medida política que pueda tomar también China será interesante, y nos quedaremos a las puertas de la semana más importante, que es la reunión del BCE el 16 de marzo. ¿Y los mercados? ¿Los ves con la parte de renta variable y Europa? ¿Lo ves con capacidad de seguir tirando este mes de marzo?
Yo creo que lo más sencillo de entender ahora mismo es que hay una preferencia, y además parece que tiene bastante sustento, que es mejor Europa que Estados Unidos, ¿no? Yo creo que por ese lado está claro, pero va a ser clave lo que nos diga Christine Lagarde el día 16, ¿no? En este momento yo creo que entramos, sabes que marzo-abril son meses muy positivos estadísticamente para la bolsa, con lo cual entramos en un periodo donde podríamos seguir viendo esa inercia compradora. Pero yo me concentraría más en Europa que en Estados Unidos, y luego valorar mucho lo que nos vayan a decir en marzo, el 16 y el 22, primero el BCE y luego la FED, porque nos van a decir dónde creen que van a estar los tipos de interés durante los próximos años. Bueno, pues nada.